Bienvenidos al curso de estática de la Escuela de Ingeniería Electromecánica del Tecnológico de Costa Rica. Mi nombre es Marcela Chávez y soy docente de este curso en el Campus Tecnológico Local San Carlos. En esta ocasión vamos a conversar acerca del equilibrio de una partícula. En primer lugar, debemos recordar que cuando nos referimos a una partícula estamos haciendo uso de un modelo idealizado en el que el objeto estudiado tiene masa, pero también un tamaño que puede despreciarse. Por ejemplo, el tamaño de la Tierra es insignificante en comparación con el tamaño de su órbita, por lo que la Tierra puede modelarse como una partícula cuando se estudia su movimiento orbital. Si un cuerpo se idealiza como una partícula, los principios de la mecánica se reducen a una forma bastante simplificada, ya que la geometría del cuerpo no está incluida en el análisis del problema, en especial cuando en un cuerpo concurren en un punto todas las fuerzas que actúan en él, y entonces lo podemos idealizar como partícula. Decimos que una partícula está en equilibrio cuando permanece en reposo, si al inicio estaba en reposo, o si permanece con velocidad constante, si originalmente estaba con velocidad constante. Sin embargo, el término equilibrio, o de manera más específica, equilibrio estático, se usa para describir un objeto en reposo. Para mantener el equilibrio es necesario satisfacer la primera ley del movimiento de Newton, la cual requiere que la fuerza resultante que actúa sobre una partícula sea igual a cero. Esa condición se establece mediante la ecuación de equilibrio que vemos por acá, que nos dice que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, sobre la partícula, es decir, la sumatoria de todas esas fuerzas debe ser igual a cero. Si descomponemos cada una de las fuerzas que actúan sobre la partícula en sus componentes rectangulares, tendríamos que la sumatoria de las fuerzas en X más la sumatoria de las fuerzas en Y debe ser igual a cero. Por lo que se concluye que las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de una partícula en el plano son que la sumatoria de todas las componentes de las fuerzas que actúan en la dirección de X sea cero y la sumatoria de las componentes de todas las fuerzas que actúan en la dirección de Y también sea igual a cero. La ecuación que nos indica que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula debe ser igual a cero no solo es una condición necesaria para el equilibrio, dijimos ya que también es una condición suficiente. Y esto es una consecuencia de la segunda ley del movimiento de Newton, la cual nos dice que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a la masa por la aceleración. Como el sistema de fuerzas satisface la ecuación de que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces la masa por la aceleración debe ser igual a cero, y esto nos indica que la aceleración es igual a cero. Por consiguiente, la partícula se mueve con velocidad constante o permanece en reposo. Para aplicar la ecuación de equilibrio debemos tomar en cuenta todas las fuerzas conocidas y desconocidas que actúan sobre la partícula, por lo que nos imaginamos a la partícula como si estuviera aislada y libre de su entorno. Podemos entonces dibujar un diagrama de cuerpo libre que muestre a la partícula junto con todas las fuerzas que actúan sobre ella, como el que se muestra en esta figura, donde podemos observar a las fuerzas que actúan sobre la masa M, la masa del bloque que está en el plano inclinado y que está atada a una cuerda que pasa por una polea sin fricción, una polea libre, que al final de esa polea hay atada otra masa. Veamos entonces el diagrama de cuerpo libre de esa masa M mayúscula. Podemos observar que las fuerzas que actúan sobre esa masa M mayúscula son su propio peso, M mayúscula por G, la normal, es decir, la fuerza que ejerce el plano sobre la superficie inferior del bloque M mayúscula, la fricción entre la superficie del plano inclinado y la superficie inferior del bloque y la tensión en la cuerda. A continuación vamos a considerar tres tipos de soportes que se encuentran con frecuencia en los problemas de equilibrio de partículas que vamos a resolver en este curso. El primero de ellos es el resorte, como el que vemos en esta imagen. Si un resorte elástico lineal de longitud no deformada L sub 0
como el que se muestra en esta figura, se utiliza como soporte de una partícula, su longitud cambiará en proporción directa con la fuerza F que actúa sobre ese resorte. Una característica que define la elasticidad de un resorte es la constante de resorte K o rigidez. La magnitud de la fuerza ejercida sobre un resorte elástico lineal que tiene una rigidez K y está deformado, ya sea alargado o comprimido, una distancia S, como la que se observa en la imagen, igual a L menos L sub 0, medida desde su posición sin carga, nos daría que esa fuerza es igual a K, la constante de rigidez del resorte, por la deformación, L menos L sub 0. Si S es positiva, lo que causa un alargamiento, entonces F debe tirar del resorte, mientras que si S es negativa, lo que causa un acortamiento, es decir, que el resorte está comprimido, entonces F debe empujar al resorte. El siguiente tipo de soporte que vamos a estudiar lo constituyen los cables o poleas, como los que vemos en esta imagen de la izquierda. Vamos a suponer que todos los cables o cuerdas que analicemos tienen un peso insignificante y que no se pueden deformar. Además, un cable puede soportar solo tensión o fuerza de tirón que actúa en la misma dirección del cable, como observamos aquí en la imagen. Para poleas lisas, ven por acá la polea, es decir, polea sin fricción, el cable se somete a una tensión T en toda su longitud, en ambos lados de la polea, para cualquier ángulo θ. El tercer tipo de soporte que analizaremos o que consideraremos en nuestros problemas es el de contacto liso. Este se da cuando un objeto se apoya sobre una superficie lisa y entonces la superficie ejerce una fuerza sobre el objeto que es normal a la superficie en el punto de contacto, tal y como observamos en esta figura, en donde tanto en el punto A como en el punto B hay contacto entre el cuerpo, el objeto que estamos analizando, y la superficie sobre la cual está apoyado. Podríamos imaginar que este es un cilindro que está apoyado en un soporte de este tipo, ¿verdad? Y entonces la superficie inclinada ejerce sobre ese cilindro una fuerza normal en ese punto y también ejerce otra fuerza normal en el punto A, que en este caso su dirección es horizontal. Vamos a ver algunos ejemplos de diagramas de cuerpo libre. En la imagen podemos observar dos bloques, uno de masa M minúscula y otro de masa M mayúscula. Estos dos bloques están unidos mediante una cuerda que pasa por una polea sin fricción. El bloque M mayúscula está apoyado sobre una superficie, tanto en su parte inferior, en su superficie inferior, como en una parte de su superficie vertical izquierda. Y el bloque de masa M minúscula pende de la cuerda que pasa por la polea y que también está unida al bloque M mayúscula. Podemos entonces dibujar diagramas de cuerpo libre para ambas masas, para ambos bloques. Y en este caso podemos observar que para el bloque de masa M minúscula, las fuerzas que actúan sobre ese bloque son su propio peso, M minúscula por G, y la tensión de la cuerda. Y en el caso del bloque de masa M mayúscula, las fuerzas que actúan sobre este bloque son su propio peso, M mayúscula por G, la tensión de la cuerda, su magnitud es igual a la tensión de la cuerda T de la masa M minúscula, debido a que la cuerda pasa por una polea sin fricción. La fuerza normal que ejerce la superficie de apoyo en los puntos 1 y 2. Veamos ahora otro ejemplo de diagrama de cuerpo libre. En este caso tenemos un sistema de poleas libres, estas dos poleas que vemos por acá, poleas libres, es decir, poleas sin fricción, y un resorte del cual cuelgan
un bloque de masa m minúscula. Si dibujamos el diagrama de cuerpo libre para la polea A y para la masa m minúscula, se tiene lo siguiente. En el caso de la polea A, las fuerzas que actúan sobre esa polea son la tensión en la cuerda, que tiene la misma magnitud en ambos lados de la polea, puesto que la polea es lisa, y la fuerza del resorte. Y en el caso del bloque de masa m minúscula, las fuerzas que actúan sobre ese bloque son su propio peso, m minúscula por g, la tensión en la cuerda, que es igual a la tensión del cable que pasa por la polea A, puesto que ambas poleas son sin fricción, y la fuerza del resorte. A partir de los ejemplos anteriores podemos establecer un procedimiento para dibujar un diagrama de cuerpo libre, el cual incluye los siguientes pasos. Primero trazamos un perfil delineado de la partícula del cuerpo que estamos analizando. Esto quiere decir que debemos imaginar que la partícula está aislada o liberada de su entorno, lo cual requiere que eliminemos todos los soportes y que dibujemos la forma bosquejada de la partícula. Analicemos, por ejemplo, la partícula A, que se muestra en esta figura de la derecha. La vamos a liberar de su entorno, de tal forma que mostremos a A sin todos los aspectos que están presentes en su entorno. Ese es el bosquejo de la partícula A. Ahora también debemos mostrar todas las fuerzas que actúan sobre esa partícula. Vamos a indicar sobre ese bosquejo todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Estas pueden ser fuerzas activas, es decir, que tienden a poner la partícula en movimiento, o fuerzas reactivas, que son el resultado de las restricciones o soportes que tienden a evitar el movimiento de esa partícula. Y finalmente vamos a identificar cada una de esas fuerzas. Las fuerzas que son conocidas deben ser marcadas o indicadas con sus propias magnitudes y direcciones. En este ejemplo, el peso del bloque que está colgando de la cuerda es una fuerza conocida de magnitud 736 newtons y que actúa verticalmente hacia abajo. En el caso de la fuerza de tensión del cable AB y del cable AC, su magnitud es desconocida, pero la dirección de ambas fuerzas es conocida. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre indico cuál es la dirección tanto de la tensión AB como de la tensión AC, que en este caso para AB es de 50 grados con la horizontal y para AC es de 30 grados con la horizontal. Hasta el momento hemos analizado sistemas de fuerzas en el plano y hemos establecido que la condición necesaria y suficiente para el equilibrio de una partícula es que la sumatoria de fuerzas en X y en Y sea igual a 0. Pero también vamos a analizar sistemas de fuerzas tridimensionales, como el de esta imagen que aparece a la derecha, el de la partícula A. Entonces, podemos descomponer las fuerzas que actúan sobre esa partícula A en sus respectivas componentes, I, J y K, de manera que se satisfaga que la sumatoria de las fuerzas en la dirección de X sea igual a 0, la sumatoria de las fuerzas en la dirección de Y sea igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en la dirección de Z sea igual a 0. Estas tres ecuaciones establecen que la suma algebraica de las componentes de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula a lo largo de cada uno de los ejes coordenados debe ser igual a 0. Si las utilizamos, podemos resolver un máximo de 3 incógnitas que por lo común se representan como magnitudes o como ángulos directores coordenados de las fuerzas, los cuales se muestran en el diagrama de cuerpo libre de la partícula que estemos analizando. Muchas gracias por su atención.